Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Pedagogía Cósmica. Este video es una edición especial por el Día de los Muertos que se celebra en México todos los días 1 y 2 de noviembre, justamente el día de mi cumpleaños. Mi vida empezó el Día de los Muertos, el día 2 de noviembre. Bien, quiero dedicar este video a un amigo. Se llama Fidel, quien luchó por varios meses contra el cáncer, pero que finalmente Dios ha dicho hasta aquí. Y el día de ayer entró a una nueva etapa en su carrera hacia el Padre Universal. Fidel es una persona, y digo es una persona, o sea, no digo fue, porque lo sigue siendo, una persona muy servicial, dispuesto siempre a ayudar a cualquiera que lo solicitara, y con enorme capacidad de ver siempre el lado bueno de las cosas. Era una persona altamente optimista, algo admirable y algo que habría que imitar. Fidel, ahora estás en una siguiente etapa, ahora estás en manos del mundo espiritual. Que la luz de la verdad ilumine tu camino. Muy bien, el festejo del Día de los Muertos, la muerte. ¿Qué cosa es la muerte? Tengo entendido que también se festeja en algunos países de centroamericanos y sin duda en otras partes del mundo, cada uno en su tiempo y a su manera. Pero lo importante de este festejo en México es que se ha nacionalizado. Es un festejo muy importante en todo el país. Y dentro del propio México se festeja de diversas maneras. Todo esto según la región de que se trate. No voy a profundizar sobre las maneras de festejarlo en nuestro país, ya que no es el tema central de este video. Pero de manera breve les diré que generalmente suele festejarse colocando una ofrenda con flores y papel picado, acompañado de las fotos de los difuntos, colocando algunos de sus alimentos preferidos, como pueden ser frutas, un guiso, por ejemplo el mole, o bebidas, por ejemplo un tequila, o el tradicional pan de muerto. También se colocan en la ofrenda calaveritas de dulce. También se elaboran una especie de, pues no sé cómo llamarle, de poesías, les llamamos calaveritas, que más bien son como escritos cortos con una rima chusca relacionada a la muerte, que recuerde alguna de las características de los difuntos. También suele ponerse en la ofrenda sal y agua y las típicas veladoras. En fin, esta costumbre tiene tantas variantes. Por ejemplo, se acostumbra a ir a los cementerios para adornar alegremente las criptas, llevarles alimentos y hasta mariachis o la música que al difunto le gustaba. Y algunos pasan toda la noche festejando. Hay lugares donde se celebran en lagos, como por ejemplo en Janitzio, Michoacán, las embarcaciones, no sé cómo les llamen, si les llaman chalupas, pues ahí ponen flores y ponen velas y es un espectáculo muy bonito verlo en la noche. Y una tradición que cobra cada vez más fuerza es la de disfrazarse de algún personaje relacionado con la muerte o con espantos del más allá. Y suelen hacerse procesiones que involucran a pueblos enteros o en barrios de la Ciudad de México. Y podemos ver disfrazados desde los bebés muy pequeñitos hasta las abuelitas. En fin, es en verdad toda una fiesta nacional y las variantes son tan amplias como la imaginación lo permita. Ok, ¿y cuál es el significado de la muerte según el Libro Azul? Bueno, pues es un tema bastante amplio, pero trataré de hacer un esbozo de la muerte según el Libro Azul, de una manera muy general. Primero, debe quedarnos claro, la muerte no es el fin,
sino el paso a una siguiente etapa en la ascensión hacia niveles espirituales de conciencia superior, de conciencia espiritual. Estamos muertos cuando no hay registro de acción volitiva. Repito, estamos muertos cuando no hay registro de acción volitiva, pero si tomamos la decisión de seguir valores divinos en nuestras vidas, esa cesación de la voluntad ocurrida con la muerte es solamente transitoria. Continuará en la siguiente etapa. Vuelvo a subrayarlo, la voluntad como elemento fundamental en la naturaleza humana. ¿Y por qué es necesaria la muerte? ¿Se ha preguntado por qué debemos morir? A la luz del libro azul, la muerte es una forma de escapar de las ataduras de la densa vida material. ¿Y por qué? Porque dada nuestra naturaleza humana, somos una combinación de realidades materiales y espirituales. Poseemos personalidad, poseemos una mente y tenemos también una chispa divina. Todas ellas adaptadas para funcionar con un cuerpo material. Pues esta naturaleza que nos otorga una autoconciencia y un relativo libre albedrío nos impulsa a seguir adelante. Digamos que nos lleva a escalar, a ir siempre hacia arriba. Pero dadas nuestras debilidades muy propias de los seres materiales de origen animal, nos negamos, ya sea consciente o inconscientemente, a hacernos uno con nuestra chispa divina. Recuerde que, según el libro azul, si tomamos la decisión y dedicamos nuestras vidas materiales a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, podríamos escapar a las ataduras materiales a través de una fusión en vida con nuestra chispa divina, o también, como se le llama, monitor misterioso, que es lo mismo. En otras palabras, se puede evitar la muerte. Pero eso es algo que pocos seres humanos logran en planetas de un estado evolutivo tan precario como lo es Urantia. Es por eso que la respuesta al rechazo a la voluntad divina, sea parcial o absoluta, nos lleva a experimentar la muerte como mecanismo para trascender a un nuevo estado de cosas y seres. Llegar a un mundo morontial o moroncial o estado intermedio entre la vida en la carne y un estado espiritual. Pero, según el libro azul, en planetas muy avanzados, conforme sus ciudadanos logran un alto nivel espiritual, la muerte es cada vez más un fenómeno poco común. Es decir, sus ciudadanos son trasladados directamente a los mundos de estancia sin pasar por el fenómeno de la muerte. Estas civilizaciones son las que se encuentran en la etapa de luz y vida, muy avanzadas. Dado que no podemos pasar a otro nivel con este cuerpo, ya que en esa siguiente etapa morontial no tiene cabida la materia, es entonces que debemos abandonar este cuerpo a través del fenómeno de la muerte. Pero para trascender la muerte, es decir, para pasar al siguiente nivel moroncial o morontial, debimos en esta vida material construir ese vehículo que garantice un receptáculo compatible con ese estado intermedio. Y me refiero a ese vehículo, me refiero al alma. El alma es un estado de mente intermedia a través de la cual logramos percibir y convivir después de la muerte con cosas y seres de este nuevo estado morontial que ascienden hacia el paraíso. En este estado morontial, los seres que viven en esos mundos de estancia, pues buscan el paraíso, y es todo un proceso, pasar por diferentes mundos.
A la luz del libro azul, no es factible regresar de la muerte. Una vez declarada la muerte y resucitado bajo el nuevo cuerpo morontial, ya no es posible un retorno, excepto, hay una excepción, que si usted ha sido lector meticuloso del libro azul, seguramente lo habrá subrayado. Pero por ahora no voy a hablar de ello, lo haré en una siguiente entrega, ya que me parece un tema muy importante. Lo cierto es que sí se puede regresar de la muerte, pero solo en casos muy especiales y obviamente ocurre en pero muy pocas personas. Pero esto lo voy a ver o lo vamos a ver en un siguiente vídeo. Existen 3 tipos de muerte. 3. La primera muerte es la muerte espiritual o la muerte del alma. Es decir, que usted podría, digamos, tener un vecino conocido, quizás un familiar, el cual va y viene haciendo su vida, pero tener muerte espiritual. Esto es cuando alguien, como cualquiera de nosotros, rechazamos voluntariamente la supervivencia. En otras palabras, cuando mandamos a volar a nuestra chispa divina y nos plantamos en la iniquidad. Creo que existen muchos casos de personas muertas espiritualmente, pero que siguen la vida hasta que el sistema material, por su propia naturaleza, deje de funcionar. Digamos que el cuerpo material sigue por inercia, sigue funcionando por su propia naturaleza electroquímica, pero ya no hay una parte espiritual. Ese ser, digamos que está muerto en vida. Bien, la segunda es la muerte intelectual, muerte de la mente. Esto es cuando por alguna razón natural, como puede ser una enfermedad o un accidente, se destruye la actividad cerebral o algún problema que destruya los circuitos esenciales de la mente. Dice el libro azul que el cuerpo menos la mente ya no es humano. Lo repito, el cuerpo menos la mente ya no es humano. No obstante, este sujeto podrá seguir su aventura hacia el paraíso siempre y cuando, antes de la muerte intelectual, haya tomado la decisión de hacer la voluntad divina. La tercera es la muerte física. Es la muerte del cuerpo y de la mente, tal como lo conocemos. Esta es la muerte que solemos identificar como tal, que es la más común, la que reconocemos como muerte. Ok, ¿qué pasa al momento de la muerte? Lo voy a decir de manera muy resumida. El libro de Urantia da detalles, pero tampoco es el momento de hablarlo. Pero al morir el cuerpo físico, ocurre un desensamblaje. Algo que estaba funcionando, de pronto se desensambla. Al morir el cuerpo físico, el cuerpo material, ya sin vida, regresa a la tierra. Y digamos que quedan las realidades no materiales, es decir, la chispa divina, la cual regresa a Divinington, llevándose los registros de memoria del individuo. Se lleva todas nuestras experiencias, todo aquello que tenga valor de supervivencia. Y la otra parte sobreviviente es el alma. Esa realidad creada por la experiencia y por asociación de la chispa divina y la mente. Y esta alma es custodiada celosamente al momento de morir por el ángel guardián. Tiene enorme importancia el trabajo del ángel guardián cuando fallecemos. Llegado el momento del reensamblaje en el primer mundo moroncial, el reencuentro y la unión de la chispa divina y del alma vuelven a reconstruir la personalidad sobreviviente del sujeto. Sí, digamos que había un funcionamiento, luego hay una separación al momento de morir, pero luego viene nuevamente un reensamblaje
volver a unir esas partes. Esta unión te devuelve o nos devuelve la conciencia en el momento de la resurrección. Y el proceso antes del surgimiento nuevamente de la conciencia no es perceptible por el sujeto dormido. Por lo tanto, para nosotros los mortales parecerá ser instantáneo. Los urantianos, después de Pentecostés, no necesitamos esperar alguna dispensación para resucitar a los muertos de una o muchas épocas, sino que gracias al Espíritu de la verdad derramado sobre la humanidad urantiana, procedemos directamente a los mundos de estancia. Esto es muy importante y eso fue gracias a la labor de Jesucristo aquí en la tierra. Y seguiremos exactamente en el estado evolutivo que teníamos al morir. Nada va a cambiar, no vamos a ser más perfectos, no vamos a ser puros, no vamos a evolucionar de pronto. No, nada cambia. Solamente que ahora sabremos que existe vida después de la vida y nos daremos cuenta que nos hallamos en otro estado de cosas y seres con un cuerpo no material, sino moroncial o un cuerpo intermedio. En todo este proceso, la labor del serafín guardián, como ya lo dije, es fundamental para la repersonalización. Y bueno, el camino es ahora a través de los llamados mundos de estancia, buscando en cada uno de ellos la experiencia y el conocimiento y tomando decisiones que nos acerquen cada vez más a la divinidad. En otras palabras, al morir no vamos al cielo o al infierno, sino que seguiremos evolucionando a través de varios mundos con otro tipo de cuerpo. Por lo tanto, a la luz del libro azul, no existe la reencarnación como tal. Si bien el sujeto que muere continúa evolucionando, no lo hace a través de otro cuerpo de carne y hueso, sino que efectivamente recibe otro cuerpo, o recibiremos otro cuerpo, pero no de carne, sino ahora de otra sustancia, como ya lo dije, un cuerpo en estado morontial, es decir, un cuerpo no material, tampoco espiritual, sino intermedio entre los dos reinos. Y esta evolución no continúa en el planeta Tierra, sino en otro tipo de mundo, en los mundos de estancia creados para continuar la carrera hacia el paraíso. Llegar a Dios es un camino largo, casi eterno. Podremos posarnos frente a Él, es decir, frente a Dios, cuando tengamos su pureza, cuando tengamos la pureza de un bebé, de un niño pequeño. Y eso es bastante complicado. Bueno, la identidad mortal es un fenómeno transitorio en el entero universo y la personalidad humana trasciende ese estado transitorio en la medida que decide volverse una realidad universal, es decir, orientar su esfuerzo a ir diluyendo la energía material y paralelamente ir construyendo en nuestras vidas la sustancia cósmica, es decir, no material, sustancia no material, basada en valores espirituales surgidos del amor de Dios. No olvide esto. Un sistema de energía debe continuar. Imagínense como un asteroide, una gran roca que está desplazándose fuera de la atmósfera terrestre y ahí va y puede desplazarse por el universo por siglos y siglos. No tiene voluntad, no puede parar. Digamos que no es producto su movimiento de una decisión consciente, pero el ser humano puede parar o seguir a voluntad. Él sabe si la muerte es un final o la continuación de un proyecto trazado en la vida material. Bien, entonces, como vemos, la muerte es una técnica aplicable a cierto tipo de seres humanos, generalmente poco evolucionados,
que nos permite seguir adelante o que pudiera significar el fin de la existencia. Todo depende de las decisiones y acciones, subrayo, no solamente es pensarlo, no solamente es pensar que soy bueno, acciones que hayamos ejercido en la vida. Seguir o parar depende de nuestro libre albedrío. En el festejo de Día de los Muertos en México y seguramente en otros países, solemos pensar que en la noche nuestros parientes muertos nos visitan. Es por eso que se colocan las ofrendas con cosas y alimentos alusivos a nuestros difuntos. Pero, según el libro de Urantia, tales visitas no son posibles. La personalización en el mundo que sigue después de la muerte, es decir, en el mundo morontial, no es compatible con el mundo material. Es otro estado de cosas y seres. No obstante, sospecho que puede haber excepciones, pero solamente es una sospecha. Quizá bajo ciertas condiciones y por motivos muy especiales sea posible un contacto del mundo moroncial con el mundo material. De hecho, los seres intermedios, los cuales poseen sustancia moroncial en sus cuerpos, pueden contactar con humanos y hasta modificar cuestiones materiales. Incluso, por mandato superior, pueden intervenir en el mundo material humano en situaciones apremiantes. Pero, por otro lado, lo que es cierto es que cuando morimos y somos repersonalizados en un mundo de estancia, se nos otorga el permiso para visitar a seres queridos que fallecieron antes que nosotros. Por lo cual podremos abrazarnos, por ejemplo, con nuestros padres, hermanos, amigos o algún hijo que hubiese fallecido antes que nosotros. Sea como fuere, en México celebramos a los muertos. Se les recuerda con amor y se les dedica ese día, o a veces son varios días, lo cual significa direccionar nuestra energía a otra energía existente en otro lugar. Y yo creo que esa acción derivada del amor finalmente crea una chispa de contacto que puede trascender cualquier limitación. No lo olvide, el atributo más grande de Dios es el amor. Si amamos verdaderamente, el amor se vuelve un mecanismo de contacto superhumano. Nada hay que la sustancia del amor no pueda unir. En la noche de muertos hay amor. Por lo tanto, estamos con ellos y ellos con nosotros. Pero aún mejor, demostremos amor con acciones concretas a nuestros semejantes en vida. ¿Para qué esperar la muerte? ¿No lo cree? Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.